Buenos días Iglesia Bíblica El Camino. Una vez más, buenos días a todos, bienvenidos. Así puesto o en sus lugares, vamos a orar y que el Señor nos ayude. Voy a orar para que Dios me ayude a mí a poder predicar su palabra, y usted debe orar también para que Dios le ayude a poder tener una actitud de devoción humilde para poder escuchar su palabra. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, una vez más estamos tan alegres, estamos con gozo en nuestros corazones por este tiempo, Señor, por haber participado, haber compartido los elementos que representan tu cuerpo, tu sangre derramada en la cruz, para nuestro perdón, para nuestra salvación. Gracias, Dios. A esta hora, Dios, vamos a estudiar tu palabra. Y oro, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, para que tu palabra, Señor, nos ilumine, nos guíe, nos enseñe, Señor. Permite, Dios de misericordia, que nosotros podamos percibir siquiera un poco, Señor, de lo poderoso, de lo divino que es tu palabra, de lo viva que es ella. Instrúyenos, Señor, enséñanos, corrígenos si es necesario, pero también que tu misma palabra, Señor, nos dé esperanza. Una esperanza, Señor, duradera, no circunstancial. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie de prédicas en la carta que escribe el apóstol Juan. Y yo he orado y estoy convencido que Dios va a usar su palabra para bendecir nuestras vidas. Esta serie de prédicas nos ayudará a caminar en la luz, o sea, a vivir genuinamente la fe cristiana. Entonces, quiero animarle yo a no perderse ni un solo domingo. Más bien le animo a preparar todo lo que sea necesario para que cada domingo usted pueda venir con su familia temprano acá, busque un lugar y juntos podamos ser instruidos en la palabra de Dios. Entonces, las cartas que vamos a estar estudiando son las 3 cartas que escribe el apóstol Juan: primera, segunda y tercera de Juan. De ese nombre tienen en el Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a dar inicio y entonces vamos a dar una pequeña introducción a esta carta. Y vamos a comenzar preguntándonos entonces quién escribió la carta, cuáles son los argumentos, cuáles son las evidencias que nos dicen que el autor es Juan. ¿Cuál Juan? Porque hay varios Juanes en la Biblia. A Juan el Bautista, a Juan el discípulo amado, pues. Entonces, el autor es Juan, el apóstol. La carta no dice explícitamente quién la escribió. Sin embargo, el estilo de redacción, el vocabulario, el contenido que encontramos nosotros en esta carta, e incluso las frases que son muy parecidas a las que nosotros leemos en el Evangelio de Juan. Recuerden que algunos años atrás estuvimos estudiando el Evangelio de Juan. Y a inicios de diciembre del año pasado vimos algunos versículos del primer capítulo de Juan. Entonces, desde el primer siglo, los historiadores incluso, la iglesia considera que esta carta es obra del apóstol Juan. Entonces no hay duda, muchas similitudes. E incluso los temas que Juan aborda en esta primera carta son muy parecidos a los que Juan aborda en su evangelio. Entonces Juan el apóstol fue hijo de Zebedeo, así se llamaba el papá. Era hermano menor de Santiago o Jacobo. Entonces, y Jesús les puso por nombre a estos 2 hermanos hijos del trueno. Este es el mismo Juan que escribió el Evangelio, como dije anteriormente.
Entonces, en el Nuevo Testamento, en su mayoría, el Nuevo Testamento en sí, en su mayoría nosotros encontramos que el apóstol Pablo escribió aproximadamente 13 cartas, ¿no? Entonces, dentro de los escritores del Nuevo Testamento, que son 26 libros y 37 en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que está Pablo y está Lucas también, que escribe el Evangelio de San Lucas, y está el que escribió Hechos. Pero también encontramos a Juan el apóstol, que escribe el Evangelio y escribe estas 3 cartas que nosotros vamos a estudiar, pero también escribe Apocalipsis. Entonces Juan es uno de los autores más prominentes o más mencionados, por así decirlo, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Juan, ¿verdad? Entonces, miremos un poco la vida familiar de Juan. Dijimos que su papá se llamaba, ¿cómo? Zebedeo. Era hermano de Santiago o Jacobo. Se les puso por seudónimo o apodo, por así decirlo, hijos del trueno. La familia de Juan tenía un negocio de pesca en Galilea, cerca del mar de Galilea. Se le dice mar, pero realmente es un lago, es agua dulce. Bueno, de ahí es una de las fuentes principales de agua potable de todo Israel. Entonces, como les estaba diciendo, lo que nosotros vemos es que Juan era hijo de Zebedeo y ellos tenían un negocio familiar de la pesca. Si puede acompañarme antes de comenzar a ahondar en los versículos del primer capítulo, por favor vaya conmigo a Marcos 1:19. Marcos 1:19. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Mire qué detalle más interesante. Estaban estos 2 hermanos con su papá en la barca reparando las redes, o sea, en el negocio de la pesca. Pero algo nos dice que ellos tenían la facilidad o el poder adquisitivo como para contratar trabajadores. Eso nos dice que era un tipo de negocio bastante próspero. No simplemente pescaban para sobrevivir, ellos tenían un negocio familiar. Solo como un dato, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, pero también nosotros podemos ver acá el momento. Este texto nos narra el momento exacto donde ellos fueron llamados a seguir a Jesús. Y esto nos enseña que Dios llama y el hombre responde. Dios no llama al que está así, sosteniéndose la quijada, pensando en la inmortalidad del cangrejo, pensando cómo arar en el desierto o cómo las olas del mar se mueven. No llama a desocupados. Dios llama incluso al que está trabajando cotidianamente. Los que acudieron a este llamado, los que atendieron este llamado, entendieron el privilegio que tenía este llamado. No se dijeron, no señora, después te seguimos, nos vemos en tal lugar, ahorita espérame. Estoy con mi papá terminando un trabajo, luego te sigo, por allá nos encontramos en otra ciudad. No, dice que dejaron a su padre en la barca con los hombres contratados. Usted puede ver ahí eso. Entonces, hay otro ejemplo que nosotros vemos de esto mismo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es otro ejemplo de ese? Un parecido a eso. Cuando Dios llamó a Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Cuidando las ovejas o el rebaño de su suegro Jetro, ¿verdad? Que era un sacerdote de Madián. Recuerden que Moisés se trasladó de Egipto hacia Madián, donde iba huyendo porque él había matado a un egipcio. Y él con miedo huyó por el castigo.
Y es así como él llega a ese lugar, se casa con una hija de Jetro, y entonces Moisés está cuidando el rebaño de su suegro. Y de repente que ve una zarza ardiendo que no se consumía. Pero lo interesante acá es que Moisés estaba en su trabajo cotidiano. En tu trabajo cotidiano puedes encontrarte. Y ahí puedes recibir el llamado de Dios. Un dato interesante que tal vez ustedes no lo conocen. Cuando Dios me llamó al ministerio, Dios comenzó a trabajar de alguna manera en mi vida. Pero yo recuerdo que yo estaba en mi trabajo. Yo estaba trabajando en una empresa acá en Nicaragua, una empresa grande. Y yo recuerdo que estaba en un tiempo después del almuerzo. No estaba tomándome la quijada, ¿verdad? Pero estaba trabajando. Y hubo un momento de la tarde en mi trabajo que de alguna manera yo estaba leyendo algo en la Biblia. Yo estaba leyendo. Y fue ahí como Dios puso una convicción en mi corazón. Como un deseo, un anhelo de servirle. Pero, por supuesto, un anhelo de prepararme para servirme. De querer saber más, de querer ser instruido, ser equipado para poder servirle. Estaba trabajando también. Entonces, no crean que Dios te va a llamar el día que estés desocupado. No crean que Dios llama a sus siervos o a aquel que quiere usar como siervo cuando estés desocupado. No es así. No es así. Dice lo que le estaba comentando, Éxodo capítulo 13, narra la historia de Moisés. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Eso significa Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque la zarza, aunque estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo Moisés, ¿verdad? ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a ver de cerca, dijo Moisés. Y el resto de la historia usted la conoce. Ahora, escuche bien, tengo que ser responsable en esto. No es una regla que así es como Dios llama a las personas. No siempre es así. Pero puede llamarte la atención estos y otros ejemplos que nosotros miramos en la Biblia. Debe llamarnos la atención, ¿no? Cómo Dios llama incluso en el trabajo cotidiano. Te puede llamar. Y el punto es, ¿voy a atender el llamado o voy a despreciarlo? Una forma de despreciar puede ser que no, simplemente no. Otra forma de despreciar el llamado puede decir, digo sí en carrerita, o me ofrezco incluso de voluntario, pero a la hora de ejercer el compromiso, lo hago mediocremente. Lo hago mediocremente. Otro dato interesante de Juan, el escritor de esta carta, ¿verdad? Es que él fue primeramente discípulo de otro Juan. ¿Qué otro Juan? Juan el Bautista. Por eso es que nosotros miramos a Juan, este Juan que estamos estudiando, narrando la historia de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Y no quiero confundirlos, pero así es. Si quieren anotarlo, en Juan 1, 35 y 40, ustedes pueden anotarlo y leerlo después. Y ustedes se van a dar cuenta que este Juan, el apóstol, fue primeramente el discípulo de Juan el Bautista. Y no hubo ningún celo de Juan el Bautista, más bien él los guió. Miren, vean, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Y estos dos discípulos lo siguieron
a Jesús. Pero después volvieron al negocio de la pesca y ahí es donde Jesús los llama. Entonces, no fue una decisión de ellos de seguirlo, Jesús tuvo que llamarlos. Entonces, la historia también narra que la mamá de este Juan, el apóstol del que escribe Primera de Juan, de acuerdo a Juan 19:25 y Mateo 27:56, se llamaba Salomé. Y según estos textos, dicen que pudo haber sido hermana de María, lo cual haría de Juan pariente o primo de Jesús. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo era la personalidad y el carácter de Juan, de este Juan? Miremos la personalidad y el carácter. Bueno, como discípulo del Señor, Juan comienza a ser instruido en el ministerio terrenal de Jesús, como un discípulo de él. Entonces, pero él comienza siendo una persona muy radical. Bueno, de cierto modo hasta egoísta. En cierta ocasión nosotros vemos a Salomé o a su mamá pidiéndole a Jesús un lugar de privilegio para sus hijos. ¿Para quién? Para Juan y para Santiago. Escuche lo que dice Mateo 20:20 hasta el 22. Dice de esta manera: entonces la mamá o la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus dos hijos, o con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugar de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué les parece esta petición de la mamá de Juan y Santiago? Por supuesto, ni el Señor mismo ni el resto de los discípulos vieron esto como una petición piadosa. Más bien, el Señor Jesús utiliza esta petición atrevida de la mamá de Juan para enseñar el verdadero sentido del liderazgo. ¿Cuál es el verdadero sentido del liderazgo? Servir. Servir. Y de esta petición se desglosa o continúa la enseñanza de Jesús acerca del liderazgo, donde ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino a servir, le dijo. A raíz de esta petición de esta mujer, de esta madre. Por supuesto, nosotros podemos ver como una buena intención de una mamá, ¿no? Pero también podemos ver una intención egoísta, una queriendo posiciones de honor. Solo preguntémonos, ¿cómo son nuestras peticiones delante del Señor? ¿Son egoístas? No, pastor. Entonces oras por tus hermanos, oras por tu pastor, para que no diga locurita en el púlpito, para que no se confunda con las palabras. Ora para que tu pastor viva en santidad. Ora para que la familia del pastor puedan vivir en armonía. Oras por tus hermanos para que crezcan en la fe. Oras por aquellos que son un poco difíciles de amar, que los vemos dentro de la iglesia y usted dice: ¿y es cristiano este o esta? Ore por ellos. Yo pregunto entonces, ora usted por eso. Entonces, pero la verdad es que siempre estamos orando: Señor, te pido por mi salud, por mi trabajo, un montón de cosas, por yo. Nosotros vemos a esta mamá acá pidiendo algo por sus hijos. Bueno, entre comillas, pero atrevido e irracional, inmaduro incluso, porque está pidiendo un lugar de privilegio. Y por eso es que el Señor Jesús le dice: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber la copa amarga? Bueno, de cierta manera sí, le dice, porque van a sufrir.
Entonces, podemos ver acá que el Señor Jesús toma esto y lo aprovecha para dar una buena enseñanza acerca del liderazgo, el verdadero sentido del liderazgo. Ok, miremos el lugar y la fecha que se escribió Primera de Juan. Según la historia y la tradición, indican que Juan escribió esta carta cuando él ya era un anciano, entre el año 85 y 91 después de Cristo, aproximadamente, ¿verdad? ¿Dónde la escribe? Desde la ciudad de Éfeso. Éfeso pertenecía a la Asia Menor antigua, lo que es ahora Turquía, donde habían varias iglesias que el apóstol Pablo había plantado en sus primeros viajes misioneros. Entonces nosotros encontramos un poco arriba, como al norte de Israel, nosotros encontramos a Asia Menor, donde incluso arriba del Líbano, si ustedes pueden buscar en sus mapas, ustedes van a encontrar ahí Turquía. Todo ese sector es el Asia Menor. Entonces, o era el Asia Menor. Entonces Juan llama varias veces a sus lectores. Interesante, mire bien, hijitos míos los llama. Por ejemplo, en 2.1, 2.12, 2.28, está hablando de capítulo, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 7, en el versículo 18, en 4.4, en 5.21. En todos esos pasajes, Juan se refiere a quien está dirigida la carta, que no está dirigida específicamente a una iglesia, está dirigida, es una carta general, a las iglesias en general. Entonces, esto sugiere que Juan era mucho mayor que todos ellos. Entonces, esto también confirma que Juan escribió esta carta al final de su vida. Por supuesto, aquí vemos a un hombre muy diferente, sí, que al inicio, ¿no? Entonces, un hombre ya, un discípulo maduro, consciente, lleno de fe, de gozo, de convicciones en quién era Cristo. Miremos el propósito de la carta. El propósito. Y aquí vamos a entrar ya al primer capítulo de Primera de Juan. Los primeros versículos. Juan fue un testigo ocular del ministerio de Jesús mismo, pues, del Mesías encarnado. Fue llamado por él, lo vio, lo tocó, aprendió de él. Entonces, este Mesías es el mismo Cristo de las profecías que se cumplieron con el nacimiento de Jesús en Belén. Mire el versículo número 1. Dice Juan: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Juan comienza diciendo que anunciamos, predicamos, enseñamos al mismo que ha existido desde el principio. Así lo declara desde el primer versículo en esta carta. Juan dice que él es testigo de primera. No se lo dijeron, no se lo contaron otros, no llegaron mensajeros donde él a decirle Jesús vive. No, él mismo lo vio, él mismo lo tocó, él mismo anduvo con él, aprendió de él, fue llamado por él. Juan era el único superviviente, por así decirlo, superviviente apostólico que tenía asociación íntima o que tuvo asociación íntima con el Señor Jesús. Entonces, él había sido testigo ocular. Estuvo con Cristo durante su ministerio terrenal, durante su muerte, durante su resurrección y durante su ascensión. Entonces, a Juan no le podemos contar cuento. No podemos decir que es una información de segunda. Es una información, una primicia de primer plano. Él vio todo.
Entonces, por eso es que él dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos, dice. Bueno, comimos con él también, si queremos agregarle. ¿Verdad? Entonces, se cree que para esta fecha, Juan el apóstol era el único sobreviviente de todos los apóstoles. Ya habían muerto los demás. Ya habían muerto los demás. Y por eso, entonces, es que Juan inicia así. ¿Qué? Bueno, debido al contexto cultural. Aquí vamos a responder la pregunta, ¿por qué Juan no dice, yo, Juan, les saludo a ustedes, un saludo como una carta formal? No. Él comienza refutando, él comienza haciendo apologética. ¿Por qué? Debido al contexto cultural y religioso de la época. ¿Cuál era el contexto? Bueno, corrían enseñanzas que incluso estaban dentro de la iglesia. Mire lo que dice 2.26. Primera de Juan 2.26. Mire lo que dice. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Cualquier parecido acá no es coincidencia. Que nadie los aparte del camino. ¿Oyeron? Si usted se va a ir a otra iglesia, que sea por una razón bíblica. ¿Oyó? No se vaya, no se corra al ruido de los caites, como dicen. Si se va a ir a otra iglesia, que sea por una razón bíblica. No por niñadas, inmadureces. Mira el 3.7. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Entonces, estos falsos maestros de los que Juan está hablando acá, negaban que Cristo hubiera venido en carne humana. Porque ¿cuál era la enseñanza de ellos? ¿Cuál era la conclusión? Bueno, que la carne es pecaminosa. ¿Cómo es posible que el Cristo, que el Mesías, haya tomado carne humana? La carne es pecaminosa. Esa es la conclusión que ellos llegaban. Entonces decían así, deliberadamente, que solamente era algo parecido a un humano. Como hoy lo podemos decir, como un holograma, pues. Por eso es que Juan dice, lo vimos, lo tocamos, dice. No es algo... No es un espejismo, pues. ¿Cuál era la conclusión de ellos? Que lo que Jesús había hecho en la cruz era un simulacro, como algo superficial. Esa era la enseñanza de los agnósticos en ese tiempo. Entonces, por eso es que Juan dice, les anunciamos, en 1:1, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Muy parecido, ¿verdad?, al Evangelio de Juan, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y vimos su gloria, como la gloria del unigénito Hijo de Dios. 1:14. Entonces, las enseñanzas de estos falsos maestros se conoce como docetismo, el docetismo. Este término viene del griego dokeo, que significa parecer o aparentar. Entonces, o sea, la intención era enseñar que la encarnación no fue real. No hubo un Salvador divino. No hubo un Salvador que pudiera morir como el pago por nuestros pecados. Ellos decían, Jesús solo aparentó morir. Eso es nada más. Entonces, claramente usted puede ver acá, nosotros como ya con una fe un poco más adentrada, un poco más de conocimiento, esta es una aberración, podríamos decir, ¿no? Entonces, las falsas enseñanzas, el ataque a la divinidad, a la deidad de Cristo mismo, no comenzaron hace 100 años, no comenzaron hace 200 años, no comenzaron con un montón de iglesias carismáticas tirándose al suelo y balbuceando como niños. No.
Desde el primer siglo de la iglesia ya había un ataque a la persona de Cristo mismo. Entonces, volvamos a los propósitos. Tenía dos en general. El propósito de Juan es apologético, revelación pues, o sea, defender la deidad de Cristo y de esta manera contrarrestar las falsas enseñanzas. Juan presenta la deidad de Jesús desde el primer inicio, desde el primer versículo, y él hace énfasis a través de toda la carta. Juan hace esto, mire, explica un tema Juan, ¿verdad? Como esto, toma otro tema, pero luego vuelve a retomar ese mismo tema que dejó un poco más atrás. Dicen los teólogos que no es una carta lineal, como un tema sobre otro, no. Él vuelve a otro tema, como algo circular. Entonces, él está retomando esa enseñanza una vez más. Y este tipo de defensa lo vemos también nosotros en el Evangelio de Juan, lo que él está haciendo. Entonces, escuchen lo que dice el versículo 1 y 2. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. ¿Se da cuenta lo que está haciendo Juan? Juan está haciendo apologética. Juan está revelando. Juan está transmitiendo la enseñanza bíblica, la enseñanza teológica y pura de la divinidad de Jesús mismo. Ahora, Juan tiene otro propósito también. Dijimos que es apologético, ¿verdad? Es revelar, es confirmar, es defender a la persona de Cristo. Pero también es pastoral. ¿Cómo así pastoral? Comunión y gozo. Mira el versículo 3 y 4. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Aquí está, el propósito, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Haya un mismo sentir, pues. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Juan escribe desde el corazón como un pastor que está preocupado por su congregación. Él está interesado en que los creyentes tengan comunión. Ese es un tema principal en toda la carta. Pero no puede haber comunión si tenemos diferencias en nuestras mismas creencias. Necesitamos creer lo mismo para que haya comunión. Y entonces Juan comienza enseñando, reafirmando quién es Jesús. Entonces, Juan desea que los creyentes tengan gozo. ¿Debido a qué? Debido a la certeza de su fe. En lugar de estar afligidos, preocupados, agobiados o mal enseñados por estas falsas enseñanzas, en lugar de estar afligidos por las deserciones incluso de algunos, Juan quiere que haya gozo debido a una misma certeza. En el versículo 3, Juan nos llama a experimentar comunión debido a una misma fe, una misma creencia, o sea, a causa de la unidad que podemos tener como pueblo de Dios.
Miren, voy a decir esto de esta manera. Como iglesia, nosotros tenemos una declaración de fe, ¿no? Esto es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia, esta persona tiene la libertad de decir, primeramente necesitamos que sea humilde y pueda ser instruido, enseñado, se deje enseñar. Y entra el proceso para la membresía, ¿verdad?, de la iglesia. Si esta persona llega a un punto que dice, no, yo no creo esto. En la otra iglesia donde yo estaba, yo creíamos esto y esto. Y yo creo que así debe ser. Si usted decide creer eso, solo porque lo decide creer y porque eso es lo que ha creído anteriormente, y no necesariamente porque lo enseñe la Biblia, usted tiene toda la libertad también de poder continuar y buscar una iglesia donde crea lo que usted cree, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, sin ninguna discusión, respetuosamente. Posiblemente eso no significa que seamos enemigos o que usted no sea un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero el hecho de que usted desee ser miembro de la iglesia, usted tiene el deber también de asentir lo que acá se cree. Puede haber unidad si creemos. No puede haber unidad si no creemos lo mismo. Entonces, es mejor estar separados por la verdad que estar unidos por la mentira. ¿Me explico cómo es? Entonces, así debe ser. Y no necesariamente somos enemigos. Yo no compartimos nosotros muchas de las enseñanzas de iglesias pentecostales, pero no son nuestros enemigos. Pero lo que Juan está queriendo enseñar acá es que haya unidad, haya comunión, y que la base de esa unidad, de esa comunión, sea una misma fe. ¿En quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Pero esa comunión y esa unidad, ¿qué va a producir? Gozo. Gozo, por supuesto que sí. No va a haber discordia. La comunión, koinonía, la palabra griega koinonía. En el versículo 4, el apóstol Juan acá en esta carta destaca la plenitud del gozo, que no se encuentra en cualquier otro lado. No se encuentra en la desunión, más bien se encuentra en la comunión con Cristo. Eso es lo que Juan está tratándonos de enseñar en los primeros 4 versículos de esta carta. Comunión, unidad, fe, unidad en la fe. ¿En quién? En Cristo. Y por eso es que él inicia diciendo y refutando la falsa enseñanza de esa época acerca de Cristo. Y él dice, no, nosotros lo hemos visto, nosotros lo vimos, los oímos, lo tocamos y con nuestros propios ojos anduvimos con él, comimos con él, aprendimos de él y ahora predicamos de él y les enseñamos a ustedes que él es Cristo, que él es la vida eterna. Hay un pasaje en Mateo, para ir terminando con la aplicación, hay un pasaje en Mateo, capítulo 16. Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipos. También hay, ahora paréntesis, también ahí. ¿Se imaginan ustedes leer Mateo 16, versículo 13 al 17? Leer esa porción bíblica. Escuchen lo que dice esa porción. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos,
el Señor le dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta, contestaron. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dijo Pedro, ¿verdad? Y Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Esa verdad que Pedro está declarando ahí, que Jesús es el Mesías, el Cristo, encierra todas las implicaciones de la profecía, encierra toda la implicación de quién es Cristo. Mi Señor, mi Salvador, el que entregó su vida en una cruz, el que se humanó, se encarnó, el que nació de una joven virgen por obra del Espíritu Santo, de quien los profetas habían hablado en la antigüedad, y que en esa pequeña ciudad de Belén estaba naciendo. Y luego vivió una vida perfecta de santidad. Pero luego padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Y desde allá gobierna con poder y con amor, con misericordia. Ese es el Cristo que Juan está declarando, defendiendo, enseñando, predicando, para que el pueblo de Dios crea eso, y que al creer eso mismo haya unidad, y que la unidad produzca gozo. Porque más adelante vamos a ver en los siguientes versículos, los siguientes capítulos, cómo Juan insta la unidad, cómo él llama también y pone una línea y dice, si te conduces de esta manera, es evidente que no eres un hijo de Dios. Y si te conduces de esta manera, sí hay evidencias de que eres un hijo de Dios. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Jesús. Esa es la respuesta o la pregunta que debe ser contestada. La pregunta más importante que debe ser contestada. Y usted tiene que responderla también. Pero como decimos al buen nicaragüense, no de labios para afuera. Desde el fondo de tu corazón. Juan quiere que creamos la verdad. La verdad que Cristo es vida. Para que al creer podamos vivir en comunión. Para que al creer podamos estar en comunión con el resto de creyentes. Para que podamos estar no solo en comunión, sino también tener gozo. Y este gozo del que nos habla el versículo número 4. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Algunas traducciones dicen gozo. No se basa en las circunstancias externas, sino en la seguridad de una relación con Cristo. No sé si usted tiene una relación con Cristo, solo pregunto. Ese es el tipo de gozo que trasciende las dificultades, que trasciende las dificultades de la vida. Juan, el escritor de esta carta, tiene el propósito de enseñarnos la verdad acerca de Cristo. Que creamos esa verdad y que al creer esa verdad haya unidad y comunión, y esa unidad en comunión pueda resultar en gozo, en alegría.
Usted, le pregunto, ¿usted es un cristiano triste o alegre? Pregúntale al que está al lado, ¿soy alegre o soy triste? Miren, algunos de ustedes, miren cómo es. Tenemos eventos especiales a veces, ¿verdad? Y tomamos fotos, tenemos fotógrafo oficial. Bueno, tenemos también alguien de seguridad, que es el mismo que toma la foto, no está ahorita, anda resolviendo asuntos de seguridad. Pero yo he visto en las fotos que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad?, que algunos de ustedes no sonríen. Y ustedes saben quiénes son. Usted sabe quién es. ¿O quiénes son, pues? Porque hay varios de ustedes que no sonríen. Y es interesante cómo en varias, una y otra, no hay sonrisa. ¿Por qué no sonríes? ¿Qué te agobia? ¿Qué te causa tristeza? ¿Qué te está causando amargura? ¿Acaso Cristo no es suficiente motivo para tener gozo? Una enfermedad, sí, todos nos enfermamos. Hay un poco de... la economía no está bien. ¿Quién tiene dinero para tirar para arriba? Dígame. Y el que lo tiene va a decir que no tiene. Todos tenemos, de una manera tenemos dificultades. Pero que eso no te robe el gozo. Escuche, Iglesia Bíblica El Camino. ¿Por qué estamos estudiando estas cartas a inicio de año? Porque el propósito de este año es que nosotros podamos crecer como iglesia en unidad, en comunión, en amor y en gozo. Eso debe ser una meta para nosotros. Que podamos crecer en unidad, un mismo sentir, un mismo propósito, una misma fe, un mismo amor, que nos mostremos un amor unos por otros, que estemos orando unos por otros. Necesitamos tener empatía unos por otros. Y no sé quiénes de ustedes, puede ser que estés pasando dificultades, pero tu orgullo, escuche bien, tu orgullo no te permite compartirlos con los demás hermanos. No quieren verse débiles, no quieren mostrarse frágiles, pero sos más frágil y más débil que cualquiera. Sos más frágil y más débil de lo que te imaginas. Así soy yo. Yo soy débil y frágil, más de lo que me imagino. Si ustedes no oran por su pastor no va a aguantar 10 años más acá. Yo necesito de sus oraciones. Ustedes necesitan de la oración de unos por otros. Por eso el 17 vamos a estar acá todos. Pónganlo en su agenda. Aparte ese día para estar acá junto al resto de sus hermanos. Póngase como meta: Dios, quiero serte fiel este año. Me cuesta amar a algunos de los hermanos, pero denme amor por ellos. Pero también dele amor a ellos hacia mí, porque yo también soy un poco difícil de amar. Esto es lo que Juan quiere, amados hermanos. Esto es un llamado para la iglesia. Oremos para que Dios nos ayude. Amado Dios, estamos tan contentos, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Estamos con gozo en nuestros corazones porque estamos siendo llamados a la unidad. Estamos siendo llamados a amarnos unos a otros, a crecer en unidad. Pero una unidad en base no a cualquier cosa. Una unidad, Señor, en base a la verdad de Cristo, a la verdad que Cristo es vida, a la verdad que Cristo
es el que nos da vida a la verdad de que tenemos vida por su muerte, por su sacrificio. Oh Señor, permítenos, Dios, como iglesia, crecer en amor, en unidad, en fe, en devoción para usted y en unidad unos con otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a todos, amada Iglesia Bíblica El Camino.